Una de las críticas que se hace a las pruebas de acceso es que no son verdaderamente meritocráticas, o por lo menos el elemento meritocrático está viciado porque requiere de unas condiciones materiales, el opositor requiere unas condiciones materiales que no todas las familias pueden procurar a sus hijos y que por lo tanto hay un sesgo, podríamos decir, de clase, ¿no? ¿Quién puede permitirse tener a su hijo 2, 3, 4, incluso algunas veces 10 años? Sí, bueno, 10 años yo creo que nadie. Opositando, ¿no? Sí. ¿Esto es algo que se podría remediar de alguna forma? Sí, sin duda. Sin duda hay un sesgo, porque evidentemente el poder estar un tiempo a veces largo sin trabajar, pues no todo el mundo puede, pero esto se remedia muy fácilmente con ayudas o con becas. Por ejemplo, en los notarios, el colegio notarial tiene ayudas, es decir, si uno quiere ser notario, el propio colegio da unas becas para que puedas, digamos, estar estudiando ese tiempo sin tener ese problema. Por tanto, la solución obvia es dar un sistema de ayudas públicos a gente que quiera hacer ese esfuerzo. Pero yo creo que también a veces tiene uno la impresión, sobre todo con los jueces, ¿no?, que son un poco el centro de muchas críticas, de que se sobrevalora eso de es que tu padre era juez o tu padre era funcionario. Es evidente, como en otras profesiones, supongo que, no sé, la vuestra, el periodismo, en otras, que si en tu familia hay gente que ha hecho una oposición, pues probablemente sencillamente porque tienes más información y sabes en lo que consiste y con quién puedes preparar y tal, es más fácil. Pero yo creo que hay muchísima gente también. Las oposiciones han sido durante mucho tiempo un ascensor social muy potente, en el sentido que era una forma para gente de cualquier, digamos, clase social, siempre que pudiera, efectivamente, con esas ayudas, hacer ese esfuerzo. Era un sistema de ascensor social muy potente, porque realmente pasabas a ocupar un cargo importante en la administración y, bueno, unas funciones muy relevantes simplemente por haber pasado unos exámenes. Y esto no es para nada lo habitual en otras profesiones. Por tanto, con un sistema de ayudas potente, a mí me parece que podría funcionar perfectamente, sin perjuicio de lo que he dicho de hacer unas pruebas más razonables y más adaptadas, digamos, a la realidad del siglo XXI. Has mencionado el caso de la judicatura, que efectivamente es el foco de muchas críticas, y por otros movimientos que se ven en la esfera política, no es descartable que en esas aproximaciones a modificar el camino de acceso a la judicatura haya no tanto una vocación de ayudar a las personas o de aligerar el ascensor social, sino de controlar la judicatura por parte de la política. ¿Tú compartes este temor que tiene? Pero no hace falta referirse al sistema de acceso, ¿no?, que ya sería, digamos, una vuelta más. Claramente, la voluntad de controlar el Poder Judicial por parte de los partidos políticos, vamos, está a la orden del día. Ha sido así durante muchísimos años, ha sido así básicamente a través de la influencia en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que es el que decide los máximos cargos de la magistratura, y por tanto esa influencia ya existe. Lo que pasa que es verdad que existe, digamos, en la parte alta del escalafón judicial, no existe en el ingreso ni en la parte baja, y ahí la siguiente vuelta de tuerca sería influir no solo en quién llega al Tribunal Supremo, para entendernos, o a presidente de los Tribunales Superiores de Justicia, sino quién ingresa la judicatura, lo cual evidentemente ya estamos hablando de otra cosa. Eso me parece peligrosísimo, y también yo creo que es un poco un signo, ya que entramos ahora en la parte política, de hasta qué punto no se comprende bien cuál es el funcionamiento del Poder Judicial en una democracia, ¿no?, que es básicamente servir de contrapeso al poder político, ¿no? Entonces ahí necesitas básicamente profesionales bien formados, profesionales independientes y que sepan hacer su trabajo, ¿no? Entonces lo que sí que me parece preocupante es que de ese control más o menos, entre bambalinas y que siempre, en España por lo menos, siempre ha ocurrido, se llega ya a una justificación ya explícita en términos de pues eso, ideología, clase social, ¿no? Ese es un paso que sí me parece preocupante, que es además paso típico de los populismos, donde, digamos, ya la justificación es explícita, ¿no? Pues no es suficientemente meritocrático, o no está representada todas las clases sociales, o no
no está representada la ideología que a nosotros nos parece más adecuada. Eso evidentemente es muy, muy peligroso. Además, una cosa que sí que tengo que decir es que los jueces en España son absolutamente de su padre y de su madre, como debe ser, lógicamente, y que además hay muchísima gente, sobre todo, insisto, en los escalones más bajos, que es gente que realmente ha hecho ese esfuerzo y es absolutamente meritocrático, además para una profesión que luego es dura en todos los sentidos, especialmente si te toca un caso mediático y tienes presiones, es decir, no es fácil ser juez en España, ¿no? ¿No es un problema que existan las asociaciones de jueces? Porque predispone tanto a los políticos como a la opinión pública a decir, uy, este es de esta familia, uy, este es de esta otra familia. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, las asociaciones de jueces podrían existir perfectamente para defensa de intereses corporativos, pues condiciones de trabajo, yo qué sé, vacaciones, formación, eso no hay ningún problema. El problema es cuando esas asociaciones judiciales juegan también a la política, y de hecho juegan a la política. Pero claro, esto es digamos, un cauce de dos direcciones. ¿Por qué? Juegas a la política porque realmente sabes que para que tus asociados puedan llegar a los máximos cargos de la judicatura hay que jugar a la política. Es decir, de otra forma muy clara, los jueces que no están asociados, que son la mayoría, saben perfectamente que no van a llegar a los altos cargos de la magistratura. Yo tengo muchos amigos que me dicen no, porque como no estamos asociados, como no vamos a jugar a la política, a nosotros esto no nos va a tocar. Entonces sí, es un problema en la medida en que las asociaciones, no todas, porque hay 4 asociaciones y hay uno, que lo digo expresamente, que es Foro Judicial Independiente, que no juega a esto, y expresamente lo dice, pero las demás, entre comillas, son agencias de colocación. Es decir, si vienes a mi asociación, tienes más posibilidades de llegar a altos cargos de la magistratura, porque también hay que entender que para cualquier profesional es legítimo intentar llegar al tope de tu carrera judicial. El problema es cómo llegas, ¿no? Entonces, como tenemos este sistema tan viciado, en España solo puedes llegar a través de estas asociaciones que a su vez tienen esos contactos con la política, que a su vez te marcan, como si fueras, digamos, un ganado, te marcan como progresista, conservador o medio pensionista. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué reformas deberíamos emprender para evitar esto? Claramente, despolitización del Consejo General del Poder Judicial, nos lo lleva diciendo el grupo de estados, el GRECO, que es el grupo de estados anticorrupción, no sé, tenemos el mismo modelo que tienen en Polonia, es decir, no es razonable que se nombre a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento, la mayoría de los jueces por el Parlamento, y lo que deberíamos es tan sencillo como volver al sistema originario de la Constitución, que estaba dicho, y que se reforma en el año 85, precisamente porque en esa etapa el PSOE tiene miedo de que los jueces sean demasiado franquistas, demasiado conservadores, y entonces el sistema originario, que era la mitad se nombran digamos, por el Parlamento y la mitad por los propios jueces, ese sistema se cambia. A partir de ahí pues ya tenemos todos los problemas. Eso lo legitima el Tribunal Constitucional en una sentencia también muy famosa del año 86, pero dice expresamente, pero legitimo este modelo, es decir, se considera que es constitucional siempre que no se proceda a un reparto de cuotas por los partidos políticos. Llevamos 37, 38 años haciendo exactamente eso, ¿no? Es decir, está muy diagnosticado lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay una resistencia política tremenda. ¿Por qué? Porque controlar el Poder Judicial para los políticos es muy importante. Es muy importante porque tenemos una intensísima judicialización de la vida política, es decir, aquí todo acaba en un tribunal. Es muy importante porque los políticos tienen aforamiento, por tanto, ellos no van a acabar como tú o como yo en un juzgado normal o como la infanta Cristina. Siempre pongo el ejemplo porque se entiende muy bien. La infanta Cristina le tocó un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca. A ningún político le va a tocar un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca, con lo que se supone, ¿no? Le va a tocar Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, sitios donde ellos tienen influencia. Por tanto, eso no lo sueltan. O sea, es que hay una resistencia feroz a soltar eso.